Mujeres que aman demasiado, el podcast, con Alicia Galárraga, Isabel Hungría y Carla Maldonado. Hola, soy Alicia Galárraga, directora de Bagre, la revista digital de Ecuador. En este primer episodio de Mujeres que aman demasiado, el podcast, les traemos el testimonio de Catherine Peñafiel. Catherine nos cuenta cómo fue su relación de codependencia y cómo logró salir. A lo largo del relato podemos identificar varias banderas rojas. Bienvenidas. Hola, mi nombre es Catherine Peñafiel. Tengo en este momento 50 años y hace más o menos unos 20 años yo conocí a una persona que coincidimos por trabajo en una ciudad diferente de Quito. Nos conocimos en el Coca. Él, hasta donde sé ahora, él es militar y en ese momento nos conocimos porque yo como periodista hice una cobertura en específico, y él también estaba asignado como militar a dar seguridad a la persona a la que yo iba a acompañar en un recorrido. En ese momento yo tenía 30 años, él tenía un año menos que yo, y empezamos a conversar como dos personas que coincidieron en la vida. O sea, éramos amigos. Fuimos conversando casi todos los días, hablábamos, él me llamaba para preguntarme cuestiones del trabajo o para darme algún dato que me servía en mi trabajo, y fuimos así como conociéndonos en teoría. Hasta que un día él me contó una historia muy trágica de su vida, que él supuestamente no se había casado hasta ese momento, porque el día de su matrimonio su novia había muerto en un accidente de tránsito. Entonces eso me generó así como, dije, fue un shock, y me generó mucha empatía hacia él, de pensar todo el sufrimiento que tenía, que estaba atravesando, y al verle que él se abrió de una forma tan vulnerable, yo también hice lo mismo. Y empezamos como a ser más amigos, de vez en cuando a salir. Él iba con frecuencia a mi oficina, tomábamos un café o cosas así, hasta que finalmente terminamos involucrados, terminamos saliendo. Pasaron unos meses y yo me enteré que él me había mentido. Me di cuenta que él me había mentido y que él tenía una relación. Pero yo le perdoné y seguí con él. Entonces, al poco tiempo de eso, unos 2 o 3 meses después de esto, nosotros nos separamos. Él le dieron el pase a Quito y yo me quedé en el Coca. Tuvimos algunos inconvenientes por la lejanía, pero básicamente seguíamos juntos. Él tenía muchas veces arrebatos de celos, en los que me empezó como a tratar de prohibir, se podría decir, que tuviese amistades masculinas. Entonces, él era algo que él no toleraba, pero yo de alguna forma no importaba, y le decía,
a ver, una cosa es que yo sea amiga de esta persona y otra cosa es que yo esté involucrada sentimentalmente con esa persona. Tú sabes que no es así y siempre teníamos ese choque. O sea, básicamente todo el tiempo que estuvimos juntos hubo ese inconveniente. Entonces, en algún momento sí le dije que no, que no entendía por qué juzgaba así tan a la ligera relaciones de amistad con el sexo opuesto, cuando él también tenía mujeres que eran amigas de él y que no estaba pasando nada. Ingenuamente pensaba eso. Llegamos a terminar en algún momento por justamente esa razón. Él me celó con mi hermano, que en ese momento aún estaba vivo, y fue un escándalo y fue una cosa horrible en la que yo decidí, dije, hasta aquí llegó y ya no quiero saber nada más. Pero pasó creo que como 15 días y me buscó y volvimos y me insistía y todo, entonces terminamos regresando. Él ya en Quito, yo en el Coca, seguíamos manteniendo una relación a distancia, hablábamos por teléfono todos los días, nos escribíamos todos los días, nos veíamos de vez en cuando podía yo subir a Quito, porque mi familia vive en Quito, y nos veíamos ahí. De eso, a mí en el trabajo me dieron el pase a Ambato, y él seguía acá en Quito, entonces seguíamos como a distancia. Y cuando finalmente, luego de eso yo fui a Santo Domingo y a él le mandaron a Ambato. Entonces siempre estábamos así como cruzados de esto. Y siempre teníamos estos inconvenientes de no tienes amigos, tú no puedes tener amigos hombres. Y yo decía que no es así, que yo sí puedo tener amigos hombres, que esto no tiene nada que ver con los sentimientos ni con un inconveniente que esto me generara para la relación. Y en eso sabíamos enojarnos mucho por estos problemas y terminábamos. Pasaba una semana, pasaban 2 semanas, me buscaba o yo le buscaba y regresábamos. Luego, en algún momento terminamos como más o menos unos 6 meses, porque yo me enteré, porque le hice una investigación, así como una tóxica demente. Le hice una investigación sobre si es que estaba con alguna otra persona más, porque se me hacía muy extraño que me hablara mucho de una persona, de una abogada. Entonces sí me terminé enterando que él tenía una relación con esta señora. Nunca lo reconoció, nunca me aceptó que tenía una relación con esta señora, y como yo no tenía las pruebas necesarias para decirle esto es, de aquí está, o tengo estas fotos, o tengo estos mensajes, o tengo estos mails, dejé nuevamente que pasé eso por alto y regresamos. Tuvimos una discusión, luego de esa pasó un tiempo, tuvimos una nueva discusión. En esta discusión, la que decidió terminar todo fui yo, porque fue una pelea muy ofensiva. Una pelea muy ofensiva de parte de los dos. Él dijo cosas muy feas de mí y yo dije cosas muy feas de él. Entonces no puedo seguir con una persona que me diga esas cosas y de las que yo diga esas cosas, porque yo no puedo estar con alguien que saque lo peor de mí. Entonces terminamos. Pasaron unos 3 meses, me parece que fue, y en esto falleció mi hermano, el varón falleció, y
con esto fue como el pretexto para que él y yo nos acerquemos nuevamente y otra vez empezamos a salir. Llegó un momento en el que los dos coincidimos que estábamos en Quito y nos veíamos y salíamos, íbamos a restaurantes, íbamos de la mano por la calle. Nunca me imaginé siquiera que él estuviera en algún otro tipo de relación o que estuviera haciendo algo que me lastimara. Fue muy incondicional conmigo durante el tiempo en el que yo estuve vulnerable y estuve muy mal por el tema del fallecimiento de mi hermano. Él se portó realmente como una persona, como un muy buen amigo, estuvo para mí, me escuchaba, me llamaba, me acompañaba y cosas así. Y regresamos y estuvimos hace un tiempo. Luego yo me fui nuevamente a Santo Domingo. Luego él se fue a Machachi y estuvimos así. Después él se fue, yo estaba en Quito y él se fue a, no recuerdo cómo se llama este pueblito, pero es en Loja. Después le dieron el pase a Shell. En Shell empezó nuevamente hablar mucho de una persona en específico y hablaba de esta persona y hablaba de esta persona y hablaba de esta persona. Y yo me sorprendí. Para esto habíamos tenido una ruptura de casi un año en el que no nos vimos y de repente volvimos a hablar. En esta ocasión yo le busqué, yo le llamé, yo estuve ahí como hola, estoy aquí, y volvimos a salir, nos volvimos a ver y volvimos a estar juntos, a salir nuevamente. Y fue cuando empezó a hablarme muchísimo de una señora que había conocido en Shell y me decía que le está ayudando con un tema en particular, que era un tema personal. A mí me sorprendió porque él hablaba con mucho entusiasmo de esta señora. Entonces yo me quedé y recuerdo que una vez le dije, mira, yo creo que tú te enamoraste de ella. Y me dijo, no, ¿cómo crees? Si yo estoy contigo después de tanto tiempo y tú crees que voy a estar involucrándome con alguien más. Nosotros para este momento teníamos ya como 12, 13 años juntos, no más. Como 15 años juntos, me parece. Entonces, entre idas, venidas, peleas, broncas, terminar y todo eso, al final yo estuve con él como 17 años y un día yo estaba tan molesta, realmente estaba muy molesta, porque cada vez que él estaba conmigo conversando, estábamos comiendo, estábamos de forma íntima, estábamos caminando por la calle, lo que sea, no importaba las circunstancias en las que estuviésemos, él siempre terminaba hablando de esta señora. Entonces yo cuando le enfrenté, le dije, mira, si tú te enamoraste de ella, no tengo bronca, o sea, de verdad, no tengo bronca, pero sé lo suficientemente sincero y ponte las botas y dime lo que yo haga después con esta información. O sea, sí, ten la seguridad de que yo no voy a hacer ningún escándalo, yo no voy a estar llamando por teléfono a nadie. O sea, esto es importante para mí porque yo sí quiero saber en qué terreno estoy pisando, para dónde estoy yendo y qué es lo que yo puedo dimensionar
y proyectar en mi vida. Entonces me dijo que no, que ella era una buena amiga, que le estaba ayudando en momentos difíciles y que él reconocía que después de tantos años que estuviésemos juntos era hora de formalizar la relación. De hecho, estábamos haciendo planes para irnos a vivir juntos después de que él terminara el curso de ascenso que estaba en ese momento haciendo. Y estaba tan molesta, recuerdo, por esta señora, que un día le dije: mira, no me importa que sea tu amiga, no me importa que cuánto te haya ayudado, yo no te estoy diciendo que dejes de ser amigo de esta señora. Yo lo único que te pido es que cuando estés conmigo no le escribas, no le contestes los mensajes, no le mandes mensajes, no le llames por teléfono. Solo te pido eso, por favor, porque el día en que yo me dé cuenta que tú le estás mandando un mensaje, que tú estás hablando con ella mientras estás conmigo, yo me voy a levantar de donde sea que estemos, no me importa, y me voy a ir. Eso fue como un jueves en la noche, y el día viernes de la mañana pasó exactamente eso. Yo me di la vuelta y el rato que regresé con él estaba escribiéndose con esta señora. Él no se dio cuenta que yo vi el listado de su WhatsApp y me sorprendí muy mal cuando vi que él le tenía grabado como mí y el nombre de ella, ¿no? Entonces yo me quedé fría y solamente cogí mis cosas, me di la vuelta y me fui. Él empezó como a gritar sin importarle que había más gente ahí. Yo me levanté y me fui sin regresar a ver. Entonces sí estaba totalmente destruida, porque yo decía, son 17 años en los que ni siquiera es posible que él haya tenido la honestidad y los pantalones de decirme: sí, me enamoré de otra persona, o sea, sí, estoy con otra persona. Me sentía engañada, me latigué un montón, porque decía, durante todos estos 17 años, tuve un montón de luces, tuve un montón de banderas rojas en las que yo sabía que estaba pasando. Y mi intuición me decía que estaba pasando cosas. Mi intuición me decía que él estaba con otras mujeres, y yo quería creer, realmente quería creer que él me quería, que él estaba conmigo, y que si tal vez en algún momento tuvo alguna cosa con alguien, era como una aventura. Nunca me imaginé, se me pasó por la cabeza pensar que la aventura era yo. Entonces me golpeó un montón esto. Y sin embargo había una parte dentro de mí que decía, él me va a llamar y me va a dar una explicación y me va a decir, no es así, mira, es solamente una amiga. Pese a que ese día en el que yo vi en su celular que le decía, que le tenía guardado como mí y el nombre de ella, yo decidí hacer algo que no había hecho en mucho tiempo, y fue entrarme al Facebook de esta señora. En esto yo encontré que él le comentaba muchas fotografías, le ponía, estás bellísima, eres una linda, y cosas así. Y en una publicación, en la última publicación, que fue la que fue, me dejó totalmente
fuera de mi centro y de todo, fue que ella había subido una fotografía de ella y él le comentaba con otra fotografía en la que él se tomaba una foto con el fondo de un cuadro de muchas fotografías en las que estaban los dos abrazados, estaban los dos besándose, estaban los dos, eran los dos, muchas fotografías pequeñas y él estaba besando ese cuadro en el que estaban todas estas fotos. Entonces yo hice una captura y le dije y le mandé, le dije, no quiero saber nada más, o sea, por decencia ya no me vuelvas a escribir. Sin embargo, yo sí esperaba que él me dijera algo, que me dé una explicación o alguna cosa. Y estaba en eso de que sí, que una explicación y todo, cuando eso fue el viernes y el sábado me timbra un número extraño el celular. El rato que contesto me dicen, Caterine, soy fulanita de tal, la novia de este personaje y la futura esposa porque me voy a casar con él. Entonces yo me quedé en shock. ¿Cómo te vas a casar? Dice, sí, me voy a casar con él. Él tenía que hoy día pedir la mano, hablar, íbamos a tener una reunión con mis papás, iba a pedir mi mano, pero yo decidí hackearle el número de teléfono y me acabo de enterar que tiene una relación contigo, que tiene una relación, él tenía 2 hijos, que tiene una relación con la mamá de sus hijos, que tiene una relación, ya no recuerdo ni con quién. Entonces yo al principio no quería hablar con esta persona, no me interesaba decirle nada, yo lo único que quería era salir de todo esta podredumbre que se generó y que dejé que se generara alrededor de mi vida. Y no quería hablar, pero fueron tan insistentes, fue tan insistente esta señora. En 17 años yo creí que yo le conocía a él. Yo pensé que él era una persona 100% confiable. Yo confiaba ciegamente en él. Y como confiaba ciegamente en él, hice cosas que ahora yo a mis sobrinas adolescentes les digo, eso no se hace. Nunca jamás. Y las hice. Entonces él tenía acceso a muchas cosas mías. Y entre esas cosas, fotografías mías. Fotografías, en 17 años, él tenía fotografías desde las veces que íbamos a comer hasta todas las fotos que se puedan imaginar. Y esta señora me amenazó con publicar todas mis fotografías, absolutamente todas mis fotografías, si yo me mantenía en esta negativa de hablar con ella. Por lo cual, claro, ahora ya un poco después de eso, dije, ay, ¿por qué caí en el juego de esta gente? Le dije, está bien, voy a hablar, ¿qué quieres saber? Y nos pusimos a conversar y empezamos como a atar cabos, a conversar sobre tal día me mandó este mensaje, sí, a mí también, y me mandó esta foto, yo también tengo. Entonces nos dimos cuenta que él nos mandaba los mismos mensajes y nos mandaba las mismas fotografías y nos mandaba las mismas frases de cariño y nos decía exactamente igual y no éramos 2, no éramos 3, no éramos 4. Hicimos más o menos de la conversación que yo pude tener con esta señora y con otra persona más, éramos al menos 5 personas, 5 mujeres que estábamos en ese momento involucradas sentimentalmente y sexualmente con él. Entonces fue un golpe muy duro.
para mí, porque yo sabía en el fondo qué era lo que estaba pasando. Y yo decía, ¿por qué no me hice caso? ¿Por qué no me hice caso y cerré esta puerta y cerré este círculo y le saqué a este hombre de mi vida? ¿Por qué permití que llegara a este punto en el que yo terminé totalmente pisoteada en un charco de lodo, con mi vida completamente destruida y con un miedo atroz a que las cosas fueran mucho más difíciles de manejar que con una relación en la que tal vez al inicio si hubiese terminado la primera vez, que yo me di cuenta que él me mintió con referencia a esto de que su novia había muerto el día de su boda y no sé qué. Esto no hubiese llegado tan lejos, ya lo hubiese superado, o sea, me latigué un montón, me acusé un montón, me señalé un montón, me culpé un montón, pero dije, tengo que buscar la forma en que esta vez sí se cierre definitivamente la puerta. Quiero cerrar este círculo y ya no quiero más de esto. Entonces, fui con un psicólogo, fui con un terapeuta, fui con un ginecólogo, me hice todos los exámenes de ETS que había. Aún me la sigo haciendo porque todavía no me siento como a salvo de saber que no tengo estas enfermedades de transmisión sexual. Han pasado ya casi 4 años. Me sigo haciendo todos los años. Cada vez que voy al ginecólogo le pido que me haga todos los exámenes de ETS que hay. Con el psicólogo estuve casi un año completo y sigo con mi terapeuta en ese tema, y también estuve con se me fue el nombre de especialista, acupunturista. Estuve con un acupunturista también que también me apoyó un montón en todo este proceso. Ha sido muy difícil, pero sobre todo para mí lo más complicado y lo más difícil de todo esto es entender que, si bien en algún momento yo dije, es que yo amo demasiado a este hombre, lo que finalmente entendí después de todo este camino, que me ha costado mucho, que me ha costado mucho tiempo, que me ha costado muchos años, es entender que no fue que le amé demasiado, fue que me amé demasiado poco. Fue que entender que estaba repitiendo ciertos patrones conductuales, estaba repitiendo ciertas situaciones que en mi círculo eran como normales, porque el tema de finalmente es tu marido, aunque no firmamos ningún papel ni nada por el estilo. La sociedad es tan permisiva con las cosas que hacen los hombres, sin importar si es que esto significa destruir al otro, pisotear al otro. Es tan permisiva con todas estas cosas que hacen los hombres que yo también fui permisiva y dejé que me pisoteara, dejé que permití que me denigrara, y luego me eché la culpa yo misma. Entonces, darme cuenta de que no fue así, me ha llevado un proceso muy grande, muy largo, muy extenso, de mucha plata también,
en el que he logrado comprender y entender que esto, más allá de que si le dejé o no le dejé, es una situación en la que mi amor propio, mi confianza en mí, yo no me sentía suficiente para él. En algún momento de la relación yo me preguntaba cómo es posible que un hombre como él se fije en una mujer como yo. Y ahora ya viendo las cosas en perspectiva, desde otros zapatos, con otros ojos, desde ya como externa, sí me doy cuenta de que esto es como esa relación en la que tú te aferras y crees que no mereces nada más que esto que yo estaba recibiendo. Me resultó muy duro al inicio, muy duro al inicio, porque él necesitaba con urgencia echar la culpa de todo lo que le estaba pasando, de todo lo que su vida se estaba destruyendo a alguien, y él tomó la decisión de culparme a mí. Entonces me llamó, me amenazó, me agredió verbalmente, me dijo cosas muy feas, al punto en el que yo tuve que ir a una tenencia política a solicitar medidas cautelares en contra de él, para que no se me acerque, para que él no me escriba, para que no me llame, para que no me busque y cosas así. O sea, llegué a ese extremo en la parte legal, y no tuve la suficiente valentía como para presentar una denuncia en la fiscalía. Y ahora no sé si es que me arrepiento de no haberlo hecho. Hay ratos en los que digo, debí hacerlo, porque no es posible que un hombre, después de todas las cosas que él hizo, no solamente conmigo, sino con mucha gente que estuvo a su alrededor, salga y siga caminando por la vida sin ninguna consecuencia. Pero hay otras veces en las que digo, no, pues, o sea, yo actué bien, siempre hice las cosas de frente, hice bien. Yo lo único que espero es que el universo le ponga en el camino y que él requiera para que aprenda, y para que el universo le cobre todas las faltas que él tuvo y las lágrimas que yo derramé y todo esto. De alguna forma también me ha dado paz, porque no están en mis manos nada de esto, o sea, nada de que me voy a vengar o voy a cobrármelas o ojo por ojo, diente por diente, o sea, no, nada de esas cosas. O sea, estoy le pedí al universo que sea él el que cobre todas las cosas que cobre todas las cosas que pasaron, que sucedieron en todos estos años. Incluso la plata, incluso el tema de dinero, porque al final haciendo, sumando, restando, multiplicando, dividiendo, él me quedó debiendo dinero. Y luego de una conversación muy larga, de unas sesiones con la psicóloga y con mi terapeuta, o sea, al final dije, ya fue. O sea, en 17 años lo que haya sido fue, y lo que ya pasó, y ese dinero se queda ahí. Ya, no, por unos dólares que no eran pocos, no me voy a estar manteniendo esa comunicación, ese cordón umbilical que antes era como
el pretexto que yo tenía con él para poder hablar nuevamente, para llamarle, para escribirle o lo que sea así. Esta vez decidí que ya se perdía, no importaba. Mi paz vale mucho más que ese dinero. Mi tranquilidad vale mucho más que ese teléfono que compré con la palabra de él de que él iba a pagar el teléfono y cosas así. O sea, no más. Me ha costado muchísimo entender todo esto, entender que me ha costado un montón entender que el universo y la vida te ponen a las personas que te van a enseñar algo. En algún momento mi terapeuta me decía, algo te vino a enseñar él. O sea, una persona no se queda 17 años en tu vida solamente porque tú quieres que esté en tu vida. O sea, esa persona vino a enseñarte algo y tienes que agradecerle, porque todas las personas que llegan a tu vida son maestros de vida. Y yo en las noches que no podía dormir, yo decía, ¿qué le voy a agradecer a este hijo de la mamá? Lo que me ha hecho llorar, lo que me ha hecho sufrir, las cosas que me ha dicho, la forma en que me ha tratado y cosas así. Porque claro, cuando ya uno toma la decisión de dar por terminado este tipo de relaciones, empieza a ver cosas que no las veía antes. Por ejemplo, él nunca jamás me gritó, nunca jamás me dijo una palabra fuera de proporción, nunca jamás me agredió, nunca me miró mal, nunca me sentí agredida o violentada. Físicamente, psicológicamente, sexualmente, no, nunca. Pero luego me di cuenta que sí había otras formas que son mucho más sutiles, en las que me manipulaba terriblemente. Entonces, por ejemplo, me venía y me llamaba y me decía, ay, lo que pasa es que hoy tuve que pagar tal cosa del curso y ya me quedé sin dinero y no tengo ni siquiera para merendar. Y entonces yo, no puede ser posible, no te preocupes, mi amor, ya te deposito. Y yo, ni siquiera es que me pedía, yo le depositaba el dinero. Y resulta que en esta conversación que tuve con esta señora, a ella le he sabido decir lo mismo, entonces yo también le depositaba dinero. Y otra persona también le depositaba dinero, entonces cosas así. Él venía y decía, ay, lo que pasa es que pobrecito de mí, pasa tal cosa, y yo, la salvadora, ¿no? Corría para ayudarle, para apoyarle, para que él pueda salir adelante y que haga su curso y que esté bien y que no sé qué. Y eso fue durante los 17 años. 17 años en los que yo viví totalmente manipulada. Él hacía y decía las cosas de tal forma en la que pensaba que todo era mi culpa. Yo era la culpable de que él se portara así, yo era la culpable de que él se fijara en otras mujeres, yo era la culpable, todo era mi culpa. Entonces cuando a mí me dijeron, agradécele porque él vino a enseñarte algo, él es un maestro en tu vida. Yo decía, ¿qué le voy a agradecer? O sea, no tengo nada que agradecerle porque él me trató así y así, y me hizo esto y me hizo esto. Y resulta que me decían, agradécele, así no logres entender qué es lo que te vino a enseñar. Agradécele. Y empecé a hacerlo, me costaba al inicio un montón,
Luego sentía que eran como palabras huecas y vacías que las iba diciendo y las iba diciendo. Pero llegó un momento en el que yo me di cuenta también qué era lo que me vino a enseñar. Y estoy agradecida, aunque resulte un poco irónico y pocas personas logren entender. Realmente yo sí estoy muy agradecida porque él estuvo 17 años ahí conmigo sin amilanarse para enseñarme que yo soy primero, para enseñarme que yo estoy por encima de cualquier persona y que lo primero que tengo que hacer es trabajar en mí y amarme yo. Que ahora para mí las palabras de estas, soy una mujer que feminista, que siempre estoy muy pendiente de todas las causas feministas y reclamo los derechos de las mujeres y todo eso, pero no me había dado cuenta que yo también era una mujer violentada. Y ahora veo el tema de la violencia con unos ojos diferentes, porque muchas veces uno dice, ay, pero es que a esta mujer le pega y ¿por qué no se va? Entonces, y por más que uno aprenda, lea, se capacite y esté en estas circunstancias dispuesta a apoyar y a tender una mano y a ser empática con las otras mujeres, mientras uno no vive lo que vive, no logra entender que no es fácil decir hasta aquí, decir basta, cerrar la puerta y poder seguir adelante más liviana, seguir adelante más ligera y seguir adelante con una conciencia diferente. Es bien difícil entender, comprender y ver que eres el centro de una violencia. Tienes que pasar por esto para poder interiorizar y también sacudirte y seguir adelante. Entonces, él me enseñó eso. Sí, digo, Dios mío, ¿cómo me costó tanto tiempo, 17 años, aprender eso cuando tenía que haber entendido eso en un año? Y viéndolo en perspectiva, ni siquiera fueron 17 años, porque de alguna forma el mismo patrón que tuve con él durante 17 años se repitió con mis parejas anteriores desde que yo tengo 19 años. Entonces, sí es bien difícil, sí es bien complicado todo eso, pero al final, después de todo este camino, yo estoy muy agradecida porque él estuvo 17 años y si es que no hubiese estado en 17 años, hubiese sido que venía otra persona y me volvía a enseñar lo que él estuvo queriendo enseñarme. Y luego venía otra persona y volvía a pasar lo mismo. Creo que hubiese perdido la fe en la humanidad. Estoy convencida de que hubiese perdido la fe en la humanidad por todas estas circunstancias. Pero él estuvo 17 años. Mucho tiempo, sí. Puede ser que mucho tiempo para muchas personas, pero creo que fue el tiempo justo y el tiempo que yo requería para poder entender y comprender que yo soy primero. Así que esto es lo que me deja después de 17 años de una relación tan intensa, tan dolorosa, tan hasta apasionada. Yo soy primero, yo valgo más que cualquier persona en este mundo y es posible cuando sientes que llegas a lo más fondo y que ya de ahí no puedes caer más abajo,
es ahí donde realmente vas a encontrar el impulso para poder avanzar y seguir adelante. Y entender que al final las mujeres que aman demasiado no es que amen demasiado al otro, es que nos amamos demasiado poco nosotros. Esto fue Mujeres que aman demasiado, el podcast, con Alicia Galárraga, Isabel Hungría y Carla Maldonado, un producto de Bagre, la revista digital de Ecuador.